Vamos a trabajar en el teorema de la base media en la solución de un par de ejercicios. Por ejemplo, tenemos este triángulo, el triángulo ABC, dice el enunciado, y nos dice que este triángulo es isósceles. Entonces, nos dice que el punto D, que vemos acá, es el punto medio de AC, y nos dice que el punto E es el punto medio de AB, y la altura que va de C a E está a una razón de proporcionalidad de CE sobre CB, mire, CE sobre CB de 4 es a 5. Y entonces nos piden que determinemos el valor de X, que aparece como incógnita en los lados de algunos segmentos que aparecen en el triángulo, y también que encontremos la longitud de cada segmento, donde aparece obviamente la X, ¿verdad? Y la longitud de cada lado, ¿verdad?, de cada uno de los triángulos que aparecen ahí. El triángulo ABC, ¿verdad? ¿Cuánto miden los lados del triángulo grande? Del triángulo ACE, el triángulo ACE, que es el que está, digamos, hacia la izquierda, del triángulo ADE, el triángulo ADE, que es este pequeñito que está más a la izquierda, formado por esta línea en rojo y estos dos lados que vemos acá, y también del triángulo BCE, que sería el que está al lado derecho. Y por supuesto también nos pide las medidas de los lados del triángulo CDE, es decir, este triángulo que está sobre este otro pequeño que está en la parte inferior izquierda, ¿verdad?, de este otro triángulo. Entonces vamos a proceder a resolver este problema. Podemos entonces comenzar hablando del triángulo grande, el triángulo ABC. Si usted observa, como el enunciado dice que tanto D y E son puntos medios de estos lados, ¿verdad?, del triángulo, por el teorema de la base media, sabemos que si unimos los puntos medios de dos lados de un triángulo, ese lado, que ese segmento, va a ser paralelo al otro lado del triángulo, es decir, que es paralelo con BC, y que además es la mitad de la medida de ese lado del cual es paralelo. Pero resulta que ese segmento que se forma con los puntos medios es DE, y resulta que DE, si lo vemos en la figura, DE dice que es igual a X más 3. Y también ese lado, dijimos, es paralelo a BC, y también podemos notar que BC tiene una medida de 4X menos 8. De acuerdo a lo que establece el teorema de la base media, ¿verdad?, ya que estos segmentos, por ejemplo, el AD es igual con el CD y el AE es igual con el EB, porque aquí nos lo dice en las figuras, mire, este es igual con este segmento es igual con este otro. Entonces yo puedo establecer esa relación que hay de este segmento DE con su lado que es paralelo del triángulo, que sería BC. Entonces yo puedo escribir que DE, la medida de DE por el teorema de la base media, es la mitad de lo que mide el segmento BC. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale DE. DE hemos dicho que mide X más 3. Entonces voy a sustituirlo. DE mide X más 3.
Y eso es igual, dice, a la mitad, a un medio de lo que mide BC, pero BC mide 4x menos 8. La mitad de 4x menos 8. Entonces tenemos aquí una ecuación en la que yo puedo resolver para x. Podemos decir entonces, ¿verdad?, que puedo efectuar esta multiplicación, es decir, x más 3 es igual a un medio multiplicado por 4x, 1 por 4 es 4, quedaría 4x sobre 2, menos un medio multiplicado por 8, 1 por 8 es 8, quedaría 8 medios. De acá yo puedo continuar a un lado diciendo que x más 3 es igual. Aquí yo puedo simplificar, y al simplificar, observe que puedo decir mitad de 4 es 2, mitad de 2 es 1, mitad de 8 es 4 y mitad de 2 es 1. Entonces, del otro lado de la ecuación me quedaría nada más 2x menos 4. Y ahí puedo resolver. Transponemos el 2x al otro miembro, tendríamos x menos 2x igual a menos 4 menos 3. Y x menos 2x es menos x. Y menos 4 menos 3 es menos 7. Multiplicamos ambos miembros por menos 1 para tener x positivo. Y entonces tendríamos que x es igual a 7. Ya encontramos el valor de x, que es lo primero que nos pide el problema, determinar el valor de x. X vale 7. Y después nos dice que calculemos la longitud de cada segmento. ¿A qué se refiere? Pues obviamente si regresamos a la figura, con x igual a 7, queremos saber cuánto miden estos segmentos, ¿verdad? Entonces, comencemos con el segmento DE y luego calculamos con BC, que ya los habíamos puesto aquí sus valores, pero en términos de la X. Entonces comenzamos, ¿verdad?, diciendo DE, dijimos al inicio que era igual a X más 3, ¿verdad? Entonces DE dijimos que era X más 3. Por lo tanto, sustituyendo el valor de X, que es 7, más 3, obtenemos que DE vale 7 más 3, que es 10. Y aquí tenemos ya el valor de ese segmento. También dijimos que BC, que es el lado del triángulo, es 4x menos 8. Entonces, BC, sustituyendo el valor de x, que es 7, tendríamos 4 por 7, 28, menos 8. Por lo tanto, resulta que BC es 28 menos 8, 20. Aquí tenemos el segmento BC, que vendría a ser uno de los lados del triángulo. Como ya calculamos cuánto vale x y ya sabemos cuánto mide este segmento y este lado del triángulo, podemos calcular cuánto mide este segmento. Inicialmente en el dibujo no le había colocado este valor, pero sí aparecía, ¿verdad?, este dato, que mide 2x menos 2, que es lo que va desde B hasta E. Entonces, como dice que este segmento es igual con este, quiere decir que ambos son iguales. Y de ahí yo puedo encontrar la medida de el lado AB. Porque resulta que AB es la suma de estos dos segmentos. Y son iguales, dice acá. Entonces vamos a verificar cuánto vale el segmento AB siempre en el triángulo ABC. Entonces calculemos cuánto es la longitud de B a E. De B a E dice que mide 2x menos 2. Como BE mide 2x menos 2,
yo puedo sustituir el valor de la x. La x dijimos que valía 7. De acá tendremos entonces 2 por 7, 14. Y 14 menos 2 es 12. Con este valor de BE puedo encontrar la medida del lado AB. ¿Por qué? Porque resulta que según la figura, la vamos a volver a ver, AB, observe, es lo mismo que hay de A hasta E más lo que hay de E hasta B. Y ambos son iguales. Es decir, AE es lo mismo que BE. Eso lo vamos a anotar a continuación. Dijimos que el segmento AB era AE más BE. Y también hemos notado que AE es igual con BE, porque ya nos lo decía en la figura. Pero resulta que BE vale 12. Entonces quiere decir que ambos, tanto AE como BE, miden 12. Por lo tanto, yo puedo saber cuánto es el valor de AB. AE vale 12 y este también vale 12. Por lo tanto, el segmento AB del triángulo ABC mide, en este caso, 24. Ya tengo el lado AB. Ya tengo también el lado BC. Y como el enunciado dice que el triángulo es isósceles, quiere decir que el lado AC, vamos nuevamente a la figura, observe, el BC ya lo habíamos calculado y el BC me dio un valor de 20. Y como aquí dice que el triángulo ABC es isósceles, y ya que vimos que AB vale 24, entonces por lógica AC tendría que también valer 20 para que el triángulo sea isósceles. Entonces AC es isósceles. Y estos dos lados individualmente valdrían 10 porque son iguales, dice. Porque recuerde que D es punto medio, es la mitad, ¿verdad? Entonces AC valdría lo mismo que BC. Entonces AC es igual a BC y resulta que BC tiene un valor de 20 según lo que hemos calculado. En conclusión, AC es igual a 20 también. Y aquí tenemos ya todos los lados del triángulo ABC. Entonces, para concluir, lo vamos a hacer acá. En el triángulo ABC, sabemos que AB mide 24, que BC mide 20 y que AC también mide 20. ¿Por qué? Porque el triángulo es un triángulo isósceles. Y ahí hemos encontrado las longitudes del triángulo, de los lados del triángulo ABC. Me hace falta las longitudes de los otros triángulos, que es lo que vamos a calcular a continuación. Ahora vamos con el triángulo AC a determinar la medida de sus lados. Si recordamos acá en el dibujo, miren, vamos a hablar del triángulo ACE. Estamos hablando de este triángulo. Pero AC ya sabemos cuánto vale. AC, hemos dicho, vale 20. Así lo acabamos de calcular. Entonces, si usted puede ver, AC, que dijimos que es lo mismo que BC, valía 20. Entonces, esto también vale 20. Ahora, ¿qué otro segmento podemos determinar? Observe, dijimos que, como estoy hablando del triángulo ACE, de este que está al lado izquierdo, vea que este segmento, el AE, mide lo mismo que BE, y eso también ya lo habíamos determinado. Habíamos determinado que estos dos segmentos son iguales, y cuando sustituimos aquí por la X por 7, ¿verdad?
nos dio un valor de 12. Quiere decir que AE también tiene una medida de 12. Entonces escribimos que AE tiene una medida de 12. ¿Qué es lo que nos hace falta? Nos hace falta CE o EC. Pero si recordamos el enunciado, CE es la altura, dice. Y tiene esta razón de proporcionalidad. CE sobre CB, que es lo mismo que BC, ¿verdad? Es de 4 es a 5. Entonces podemos valernos de eso para encontrar la medida de CE. Así es la razón que está establecida en el enunciado. CE sobre BC es 4 es a 5. Pero resulta que lo que yo quiero saber es cuánto mide CE. De ahí yo puedo, sabiendo cuánto mide CB, que CB es lo mismo que BC, recordemos que BC tiene un valor de 20, entonces yo puedo sustituir, ¿verdad? Lo vamos a hacer aquí a un lado, para que CE sobre BC o CB, que tiene un valor de 20, que ya lo habíamos calculado, esto es igual a 4 es a 5, y de ahí yo poder despejar CE. Entonces resulta que este 20 puedo pasarlo a multiplicar, ¿verdad? Transponiéndolo, y tendríamos 20 multiplicado por 4/5. Y ahí yo puedo simplificar. Observe. Quinta de 20 es 4 y quinta de 5 es 1. Por lo tanto, me queda multiplicar nada más 4 por 4. Y resulta que CE tiene una medida de 4 por 4, 16. Y aquí tenemos ya, miren, los lados de ese triángulo. Miren, AC tiene un valor de 20, AE tiene un valor de 12 y CE tiene un valor de 16. Ahora vamos a calcular las longitudes para el triángulo ADE de cada uno de sus lados. Veamos cuál es ese triángulo ADE. El triángulo ADE, mire, es este que tenemos acá, este pequeño, ADE. Pero ya sabemos cuánto miden cada uno de esos. Ya calculamos cuánto vale AE, ya sabemos que AD es la mitad de AC, y este DE, que sería X más 3, sabiendo que X vale 7, o sea que este tiene una medida de 10. Por lo tanto, es exageradamente fácil, ¿verdad? Este de acá, el AE, cuando calculamos el 2X menos 2, ¿verdad? Recuerde que obtuvimos un valor de 12 aquí, ¿verdad? 2 por 7, 14, menos 2 es 12, recuerde. Y como son iguales, dice, quiere decir que AE mide 12. Este vale 10 y este que todo vale 20 a la mitad, entonces esto también vale 10. Entonces ya tenemos la medida de los lados del triángulo ADE. Entonces podemos escribir que el lado AD tiene 10 unidades. Puedo escribir que el lado DE mide 10 unidades y que el lado AE mide 12 unidades. Y ahí tenemos ya la medida de los lados para el triángulo ADE. Ahora seguimos con el triángulo BCE. En ese triángulo BCE, lo vamos a ver en la figura, también ya tenemos pues lados conocidos. Si observa el triángulo BCE, que es este que tenemos aquí, el lado BCE ya sabemos, ¿verdad? Que tiene un valor de 20. El CE ya lo calculamos, nos dio 16, y BE que tiene un valor de 12. Entonces, solo es de identificarlos ya en este momento.
Entonces en este triángulo BC llegamos a la conclusión antes que tiene 20 unidades. El BE tiene 12 unidades. Y el BC o S, como usted lo quiera llamar, es lo mismo. Perdón, CE, que es el que acabamos de calcular, tiene 16 unidades. Ahora vamos con el último triángulo, que es el triángulo CDE. Veámoslo en la figura. El ángulo CDE también ya conocemos, miren sus medidas. CE ya lo habíamos calculado, tiene 16. DE tiene 10. Y DC, como es la mitad de AC, y como todo vale 20, entonces esto también vale 10. Por lo tanto, yo puedo escribir las medidas de los lados de la siguiente manera. El lado CE, ya dijimos, es de 16. El lado DE de ese triángulo tiene 10. Y finalmente el lado CD también tiene 10 unidades. Y ahí tenemos ya resuelto el problema aplicando el teorema de la base media. Lo demás pues es pura consecuencia de los resultados que vamos obteniendo de las medidas de cada uno de los segmentos que nos piden en cada triángulo. Ahora veamos este otro problema. Que no nos impresione, ¿verdad? El montón de letras, porque solamente son para indicar algunos segmentos, nada más. Tenemos este triángulo y nos dice que en el triángulo ABC, grande, dice que el segmento que va de A hasta acá, este que está aquí, miren, de aquí hasta acá, es congruente, dice, con el que va de K a C. Quiere decir que esto y esto son iguales, aquí lo dice. También dice que AP, que es desde aquí hasta acá, miren, observe, de aquí hasta acá, es congruente con el que va de P a C. O sea, este es congruente con ese. Por eso dice aquí que este vale 2H, miren. Y entonces cada pedacito de estos que están aquí seleccionados vale H y H. O sea, este y este, para hacer los 2H, ¿verdad? Por esa razón. Por eso les decía, no hay que confundirse. Y dice que L, que es este que está acá, es el punto medio de A a K. Miren. Y que N, que es este que está acá, es el punto medio de A a P. De A a P, punto medio, aquí, es N. Y que P es el punto medio que va de A a C. Y también nos dice que O es el punto medio que va de B a Q. De O a Q. Entonces, teniendo en cuenta, dice, el teorema de la base media de un triángulo, nos piden que calculemos el valor de X, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a proceder. Este problema, por la figura, pudiera parecer muy complicado, pero ya veremos que no lo es así. Si nos fijamos bien, este segmento BN, como B y N son puntos medios, ¿verdad? ¿De acuerdo? N es punto medio de AP y M es punto medio de AL. Es la única condición que podemos encontrar aquí. Por lo tanto, yo puedo decir que MN
por el teorema de la base media es la mitad de el segmento que es paralelo, que sería PL o LP, como usted le quiera llamar. Es la mitad de LP. Pero resulta que MN tiene un valor de 2X. Y esto será la mitad de lo que vale LP. Pero LP dice ahí que tiene una medida de 4X. Y usted va a decir, pero mire, aquí lo que estamos corroborando es que 2X es igual a la mitad de esto. Y efectivamente me va a quedar que al simplificarlo, este quedaría 2, 12X es igual a 2X. Eso es evidente. ¿Por qué? Porque este es igual a la mitad de esto. Entonces estamos corroborando que realmente aquí se cumple el teorema de la base media. Pero también podemos nosotros observar lo siguiente, lo vamos a hacer aquí a un lado. Que AK, dice aquí, es igual con KC. Entonces escribimos eso, que es importantísimo. Entonces decimos que, repito, AK es igual con KC. Porque aquí no lo está diciendo, son congruentes. Pero ¿cuánto vale acá? Miren, acá tiene un valor de 42 más X. Y esto va a ser igual al valor de KC. Pero fíjese bien, KC mide lo que hay desde C hasta O de O hasta C, más este pedacito que es X. Entonces yo puedo decir que esto es igual a tener X más OC. Este pedacito desde K hasta C es este pedacito más esto otro. Por lo tanto, yo puedo a partir de esto expresar lo siguiente. Observen que LP es paralelo con KC porque L es punto medio de AK y P es punto medio de AC. Entonces en este triángulo ACK, observe, se cumple también el teorema de la base media. Y aquí tengo una expresión donde podemos encontrar también el valor de X. Entonces yo puedo establecer que LP es la mitad de KC. Pero resulta que LP, según lo que vemos en la figura, LP mide 4X. Y KC, observe, KC mide X más OC. De ahí pues resulta que yo puedo efectuar y tener 4X es igual, 1 medio por X es X sobre 2, 1 medio por OC es OC sobre 2. Para deshacernos de el 2, pues multipliquemos toda la ecuación por 2 y tendríamos 8X, 4 por 2, 8, igual si multiplico por 2 me queda solamente X y si multiplico por 2 me queda solamente OC. Y aquí yo puedo despejar transponiendo la X y me quedaría que 8X menos X es igual a OC.
de esto, 8x menos x es 7x. Por lo tanto, OC es igual a 7x. Ya tengo otra expresión con la que puedo encontrar el valor de x. Y como inicialmente escribimos por ahí que 42 más x es igual a x más OC, de aquí yo puedo sustituir el valor de OC. OC dice que vale 7x. Entonces, lo hacemos de la siguiente manera. En esta expresión, yo puedo sustituir el valor de OC. OC es 7x. Entonces lo voy a sustituir acá. Quedaría 42 más x es igual a x más, en vez de OC, escribir 7x. Y tengo una ecuación en términos de x, que es la que quiero resolver, y así encuentro ya su valor. Transponiendo términos, tendríamos x más esta x que la, perdón, menos x, aquí es menos. Aquí nos equivocamos, es menos. X menos x menos 7x. Y esto es igual, si lo trasladamos para allá, a menos 42. Pero x menos x se elimina, ¿verdad? Los pude haber eliminado antes también aquí, porque términos iguales con signos iguales en miembros distintos pueden suprimirse. Los pude haber eliminado y me hubiera quedado 42 igual a 7x. Y efectivamente aquí me queda menos 7x igual a menos 42. Entonces, si dividimos ambos miembros por el coeficiente de x, que es menos 7, yo puedo cancelar acá y x es igual a menos entre menos más y 42 entre 7, 6. Y aquí tenemos ya el valor de x, que es el que nos pedían calcular para este problema.